Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Hoy vamos a dar inicio a una serie muy práctica que tiene que ver con aspectos prácticos del compromiso que debe tener el creyente. Hoy hablaremos del gran mandamiento y nos referimos a Mateo capítulo 22, verso 34 al 40, donde vamos a considerar el contexto y el cuestionar que hacen algunos líderes religiosos a la persona de Cristo Jesús. Presta atención a la primera parte del tema, el gran mandamiento. Y pensando en lo que es el compromiso, hoy quiero compartir con ustedes acerca del gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, allá registrado en Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Déjame decirte algo, el compromiso no es algo emocional, no es solo un deseo, porque hay muchos creyentes que tienen un compromiso emocional. Hay un retiro, hay un llamado, hay una conferencia y emocionalmente levantan su mano, pasan al frente, se entregan y ya está. Crecí en campamentos de jóvenes donde nosotros al final de cada semana de campamento teníamos un fogón de consagración. Y en ese fogón desafiábamos que a través de un acto simbólico tomábamos una ramita y la lanzábamos al fogón y de esta forma nosotros nos consagrábamos al Señor. La verdad que la consagración, la dedicación y ese compromiso no es el acto de un día, sino que es el acto de toda una vida. Un niño respondiendo al compromiso en un campamento donde se desafiaba a entregar su tiempo, su vida al Señor. Ese niño en su ingenuidad tomó su reloj, lo sacó de su mano y lo tiró en el fogón. De esta forma él estaba consagrando su tiempo a Dios. No es así. El niño lo entendió con sus pocas luces, pero a veces como ese niño, nosotros también tomamos decisiones muy emocionales. El compromiso no es algo emocional, no es solo un deseo o el hacer cosas. Porque escúcheme bien, el activismo no necesariamente es un compromiso con Dios, sino que es una disposición interna de una entrega completa a la voluntad de Dios. Casi me parece ver que hoy tenemos muchos cristianos muy románticos, muy emocionales y sentimentales y poco prácticos, que vienen a la iglesia buscando esa sensación, esa emoción. La queremos buscar a veces en la adoración. No hay nada de malo en emocionarnos en la adoración, pero emocionarnos no es adorar a Dios. Adorar a Dios es entender y reconocer lo que Él es. Y a veces me parece que somos mucho como Pedro. ¿Recuerdas que Pedro siempre estuvo presto para hablar y actuar y después pensar? ¿Será por eso que el Señor, y me encanta en Juan capítulo 21, verso 15, en esa entrevista que tiene Jesús, el Jesús resucitado, cuando les está preparando un desayuno de pescado asado? ¡Qué fantástico desayuno le debe haber preparado! No creo que el Señor fue a pescar, yo creo que hizo un milagro ahí y está preparando. Y Pedro, que ve de lejos, corre y se baja del bote para hablar con Jesús. Y Jesús le hace una pregunta interesante. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿qué? ¿Me amas? ¿Sabes qué me llama la atención? Porque las palabras que utilizó Jesucristo al preguntarle a Pedro, ¿me amas?, es la palabra agapo, que significa un amor de acción, un amor comprometido, un amor que afecta la voluntad y busca el bien de la otra persona. Y Pedro, ¿sabe qué le contesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo, pero utiliza la palabra fileo, que tiene que ver con ese amor sentimental, cariñoso, de cuidado.
Nosotros en español hacemos una distinción entre amar y querer. Por ahí, para entender, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te quiero. Y tenemos muchos creyentes que aman al Señor sentimentalmente, emocionalmente. De igual forma, hoy muchos cristianos vienen a la iglesia para sentir algo, tener una emoción, pero pregunta, ¿hay un real compromiso por la persona de Dios? ¿Por la palabra de Dios? Vamos a mirar en este texto de Mateo, capítulo 22, vamos a ver en este texto una clave en las Escrituras que marca de forma práctica cuál debe ser mi compromiso con Dios. ¿Cuál debe ser mi real compromiso con Dios? Si tienes Biblia abierta, por favor, Mateo capítulo 22, mira conmigo el verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Permíteme mostrarte en primer lugar el cuadro, el contexto. ¿Qué es lo que está pasando en esta porción? Si tú prestas atención al capítulo 22, vas a ver acá los líderes religiosos vienen a Jesús. Líderes religiosos vienen a Jesús con preguntas que son capciosas. Mire conmigo el capítulo 22, el verso 15, dice que entonces fueron los fariseos y consultaron cómo qué, sorprenderle. Verso 16, ¿quiénes son los que vienen con la pregunta? Herodianos. Verso 23, ¿quiénes son? Los saduceos. Los herodianos vienen preguntando, que es un grupo religioso que estaba a favor del gobierno romano. Ellos vienen y preguntan, Señor, ¿es legítimo pagar tributo? Y el Señor le da una respuesta magistral. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó con la boca cerrada. Luego vienen los saduceos que tienen problemas con la resurrección. Vienen y le preguntan y le cuentan una historia de 7 hermanos que cada uno va muriendo y se van quedando con la viuda, y luego en la resurrección, ¿quién se queda con la viuda de los 7? Es una pregunta capciosa. La respuesta del Señor, mira el verso 22 y verso 33, dice que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, porque cada vez que vinieron con preguntas capciosas, y este es el contexto, quieren buscar la forma de avergonzar públicamente a Jesús, hacerle caer. Esa es la estrategia a veces de los abogados, tratando del acusado de hacerlo caer o enredarlo en sus propias palabras. Es obvio que los líderes religiosos no tienen buenas intenciones, y aquí hay 3 grupos de por medio. Están los herodianos, están los saduceos. Ahora, al ver los fariseos, en segundo lugar, hemos visto el contexto, ahora veamos el cuestionar. ¿Quiénes son? En primer lugar, mira conmigo el verso 34. Entonces, ¿quiénes? Los fariseos. Tercer grupo que está detrás. Ya ha avergonzado Jesús a los herodianos, ya ha avergonzado Jesús a los saduceos. Ahora vienen ellos y se van a reunir. Entonces los fariseos. Permíteme decirte algo acerca de este grupo. La palabra fariseo significa los separados. Casi en el siglo II antes de Cristo, un grupo de hombres decidieron apartarse de la sociedad, de las cosas mundanas, y dedicarse a Dios, a estudiar su palabra, a conocer de Dios, a saber de Él y vivir para Dios. Eso significa que este grupo de hombres, los fariseos, comenzaron con muy buenas motivaciones. Y escúcheme bien. Muchas veces podemos hacer cosas bien y terminar ¿qué? Mal. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, ¿cómo es? Es engañoso y también es perverso.
Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Jesús les dice a sus discípulos en Lucas capítulo 12, verso 1, cuidaos de la levadura, ¿de quiénes? De los fariseos. Ellos comenzaron diciendo, queremos dedicarnos a ti, oh Dios. Queremos hacer tu voluntad. Queremos vivir para ti apartados del mundo. Pero ese simple deseo no es suficiente, porque en el tiempo de Cristo, ser fariseo es ser sinónimo de ¿qué? Una sola palabra: hipócritas. Aparentar lo que no es. Hemos visto el contexto. Líderes vienen a cuestionar a Jesús, líderes religiosos. Vemos ahora que los fariseos, dice el texto, los personajes, veamos ahora el proceder. ¿Qué es lo que ellos hacen? Mira, verso 34. Oyendo que había hecho ¿qué? Callar a los saduceos. Literalmente el Señor Jesucristo les puso con su respuesta un bozal en la boca y los enmudeció. Los dejó sin palabras. Normalmente cuando uno ve el Nuevo Testamento, la vida de Cristo, y preguntas directas, Jesús nunca responde directamente, porque el Señor no tiene necesidad de que nadie le diga lo que hay en el corazón de los hombres. Entonces el Señor, ¿qué responde? No a la pregunta, sino a la motivación de ella. ¿Recuerdas la conversación de Nicodemo cuando viene Nicodemo y se presenta? Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie, y su protocolo es grande y muy bueno, y el Señor lo mira y ¿qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Nada que ver con el protocolo de presentación de él, porque el Señor conoce el corazón. Y mira, oyendo que había hecho callar a los saduceos, el texto dice que se juntaron a una. Es decir, casi parece una redundancia. Reunirse para estar reunidos es la idea en el texto. Pero más que reunirse para estar reunido, ¿logras ver la intención? Ellos piensan, ya fracasaron ¿quiénes? Primero, fracasaron ¿quiénes? Los herodianos, fracasaron los saduceos. ¿Nosotros qué? Nos vamos a fracasar. Vemos los personajes, vemos el proceder, idean un plan. Se reúnen para pensar qué es lo que van a hacer. Y mira conmigo en tercer lugar. Y uno de ellos será ¿qué? Verso 35. Y uno de ellos será ¿qué? Intérprete de la ley. Es decir, que era un doctor, un abogado, doctor en leyes. Un fariseo dedicado única y exclusivamente a conocer la palabra de Dios. Conocía la Biblia, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Entre la sociedad hebrea eran los autorizados para interpretar las Escrituras, para dar buenas respuestas. Es decir, eran un hombre preparado. Verso 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, y dice el texto, por tentarle diciendo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Primero, ¿cómo lo llama? Maestro. No le llama Raboni o Rabí, sino que le llama didacos, didáctica, que significa instructor, enseñador de doctrinas, doctor. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo se le pierde a José y María por 3 días? ¿Dónde estaba Jesús? Con los didaquios, con los doctores de la ley, la misma palabra. Vienen con un protocolo diciendo, tú eres enseñador de doctrinas. Recuerda cuál es la motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué buscan ellos? Dice el texto, al verso 35, preguntaron para tentarle. Esa era la intención. Se presentan y le dicen maestro. Y aquí quieren enfrascarlo en una polémica que tenían los fariseos en el tiempo de Cristo, los líderes religiosos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Sabemos que Dios había dado a la nación de Israel leyes, mandamientos y ordenanzas. Sabemos también por la interpretación de los escribas que ellos habían añadido al decálogo mandamientos de hombres. De tal forma que en el tiempo de Cristo tenían 613 mandamientos.
que tenían que cumplir. Y algunos de ellos los habían dividido en mandamientos mayores y menores. A veces nosotros, me parece que muchas iglesias también inventamos mandamientos para los creyentes que no están en las Escrituras. Y nos volvemos legalistas, porque lo que estos hombres eran, tenían una pugna teológica legalista. Y les vienen a preguntar, ¿cuál de todos los mandamientos, de los 613 que tenemos? Porque tenían 248 que ellos le llamaban mandamientos más bajos y más leves. 248 como los 248 partes o miembros del cuerpo. Y tenían 365 preceptos para los 65 días del año. Y le preguntaban, Señor, de todos estos, porque habían polémica, ¿cuál de todos debiera ser qué? La pregunta detrás es, ¿con quién te vas a comprometer? ¿Vas a estar de acuerdo con esta línea o con aquellos? El punto de esta pregunta es, ¿qué clase de mandamiento es grande? Ahora, ¿cuál fue el comando de Jesús o la respuesta de Jesús? Tercer lugar, hemos visto el contexto, el cuestionar. Veamos ahora la respuesta del Señor Jesús. ¿Cuál fue el comando? Verso 37. ¿Qué le dice el Señor? Y Jesús le dijo, todos juntos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Sin duda alguna, toda obediencia a Dios comienza con el reconocer la persona de Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y si hoy quieres comenzar la vida cristiana en comunión con Dios, debes reconocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Y al hacerlo, dile así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, llámanos al teléfono que damos al final de nuestro programa. De igual forma, síguenos en nuestras plataformas virtuales. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.